Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta hora de un tema muy importante. Muy pocas veces aquí en la iglesia he tocado este tema acerca de los dones espirituales, porque muchas más veces en los mensajes le he dado yo más énfasis al fruto del Espíritu. Es decir, el fruto del Espíritu en Gálatas se menciona que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces en la Escritura, hermanos, pero en la Escritura podemos entender que también habla acerca de los dones espirituales. Les comentaba hace un momento que no he compartido mucho, le he dado mucho más énfasis al fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque en la Escritura nos dice que por nuestros frutos es como nosotros seremos conocidos, y por nuestros frutos es como Dios nos conoce. Sin embargo, no podemos ignorar, hermanos, no debemos ignorar de que el Espíritu Santo de Dios ha derramado sobre cada uno de sus hijos, ha derramado sobre la iglesia dones especiales, ha derramado sobre la iglesia dones específicos para que la iglesia crezca y para que la iglesia se edifique. Los pasajes principales que encontramos para los dones espirituales es Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4. Son esos tres pasajes en donde encontramos primordialmente las listas de los dones espirituales. ¿Quieren saber cuáles son? En esas listas, en estas tres listas vienen, por ejemplo, el don de profecía, servicio. También el otro don es la enseñanza, el exhortar, el repartir. Aquí no se aplica que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. El don de repartir lo hace parejo. El don de presidir, han de decir todos, ese se me hace que lo tengo yo, pastor. El don de misericordia, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros. Nuevamente se menciona en 1 Corintios el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de diversos géneros de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Y luego en Efesios se menciona otra lista donde habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sin duda alguna, hermanos, que el conocer más profundamente de los dones se requiere de un estudio más exhaustivo que el que en estos momentos yo les podría dar. Hace algunos, creo que un año y medio, en la escuela dominical se estuvo dando la clase de los dones espirituales. Y en la escuela de discípulos, que por cierto les hago el comercial que todavía tienen oportunidad de entrar, vamos apenas iniciando la clase número 8. En la escuela de discípulos, al final de la escuela, además de ponerlos a servir a nuestros hermanos en diferentes áreas de servicio del ministerio, también les pongo un test de dones espirituales para que ellos conozcan el don que Dios le ha dado. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera lista que aparece en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, encontramos esta
primer lista extensa de los dones espirituales. Vámonos al versículo número 4, hermanos. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El día de hoy acabamos de recibir nuestro 172 miembros en plena comunión, aunque realmente algunos estoy por darlos de baja, algunos miembros que tienen varios años, varios tiempos sin asistir a la iglesia. Somos aproximadamente 160 miembros en plena comunión de la iglesia ahora mismo, además de los que asisten y todavía no los hemos recibido como miembros en plena comunión, pero ya los consideramos parte de nuestra familia, entonces somos un poco más. Los dones espirituales, hermanos, funcionan como funciona el cuerpo humano. Este ejemplo de Romanos capítulo 12 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, también en Primera de Corintios capítulo 12, que nos habla también acerca de los dones espirituales, también menciona el ejemplo del cuerpo. La iglesia debe funcionar como un solo cuerpo, donde cada una de las partes del cuerpo ejerce una función en beneficio de todo el cuerpo. Una parte del cuerpo ejerce una función en beneficio de todo el cuerpo. Por ejemplo, mi mano en este momento la estoy usando para sostener mi botella. Pero mi mano me va a ayudar a mí a saciar mi sed. Voy a tomar poquita agua. Mi mano me ayudó a meter esta agua a mi boca y saciar mi cuerpo. Mi mano no fue egoísta. Mi mano no actúa por sí sola, sino actúa para beneficio de mi cuerpo. Los dones espirituales funcionan de la misma manera. A cada uno de nosotros, Dios nos repartió en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dios te entregó por lo menos, hermano y hermana, un don espiritual. Ese don debe funcionar para beneficiar a la demás parte del cuerpo, como el ejemplo que les acabo de poner del agua. Es decir, vamos a suponer que usted es la mano del cuerpo, pero otro hermano u otra hermana son la boca. La función de usted es vital para que el otro hermano pueda llevarse el agua hasta su boca. Tienen que trabajar en conjunto. Así son los dones espirituales. Tienen que estar puestos para servir a los demás. Si Dios te dio un don, hermano, no es para beneficio propio. Una de las cosas que más debemos de trabajar como iglesia, trabajar como individuos, es aprender a no ser egoístas.
Yo no puedo pretender de que mi mano sea la parte fuerte del cuerpo y todo mi cuerpo esté debilitado. Yo quiero que todo mi cuerpo esté fuerte. ¿Cuántos quieren que todo su cuerpo se mantenga fuerte? Pues todos. Y cuando alguna parte de nuestro cuerpo nos sentimos débiles, todas las demás partes del cuerpo se mueven para que esa parte del cuerpo a la cual sentimos débil se fortalezca. Vamos a la farmacia o vamos con el doctor, compramos una pastilla o trabajamos más duro para tener dinero y llevarnos esa pastilla a la boca o ponernos una pomada para que esa parte del cuerpo funcione mejor. Eso es, hermanos, trabajar como un solo cuerpo. Es como el mecanismo de un reloj. ¿Cuántos de ustedes han abierto un reloj que no sea digital, verdad? Un reloj de manecillas. Hay un montón de tuercas y de cosas allí dentro del reloj que tienen que marchar en función del otro. Y si una parte, si un perno no funciona, ¿qué pasa con las demás partes del reloj internamente? Todas dejan de funcionar. El cuerpo de Cristo funciona de la misma manera. Yo tengo que aprender a funcionar, a usar mi don, el don que Dios me ha dado, para que este relojito funcione de la mejor manera. Siguiendo el ejemplo del reloj, si yo dijera, como engrane, o como tuerca, o como perno, dijera, yo voy a avanzarle más rápido, voy a dejar atrás a las demás partes porque son muy lentas. Hay unas partes que son más grandes, que giran más lento, y otras partes que son más pequeñitas, que giran más rápido. Y si el pequeñito dice, yo soy demasiado veloz para este lentón que tengo aquí a un lado, ¿cómo no gira más rápido? Aquel grandote debería trabajar como yo. Hermano, lo que voy a provocar es que el reloj se desajuste. Todos los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros nos hacen diferentes y nos hacen especiales. La Escritura nos dice que hay diversidad de dones. Les acabo de mencionar la lista. Hay diversidad de dones. Usted tiene dones muy diferentes a los que yo tengo. El hermano que está o la hermana que está sentado a un lado de usted tiene dones muy diferentes a los de usted. ¿Sí sabía eso? Pero los dones de su hermano que tiene sentado a un lado o de su hermana que tiene sentado a un lado son tan necesarios como los dones que usted tiene, que usted posee. Para que la iglesia funcione correctamente, los dones de todos se requieren, hermanos. Hay diversidad de dones, lo cual nos hace diferentes a todos nosotros y también, hermanos, nos hace interdependientes el uno del otro. Todos nosotros somos dependientes de Dios. Amén, iglesia. Dependemos únicamente de Dios, pero entre nosotros somos interdependientes, es decir, estamos conectados espiritualmente. Y tenemos que funcionar de esa manera. Yo no puedo decir egoístamente, este don es para mí, yo lo uso para mi beneficio y los demás que le hagan como puedan. Yo tengo que usar a beneficio, a favor de los demás, del cuerpo de Cristo. Tengo que usar el don que Dios me dio. Hay muchos de ustedes, hermanos, que los dones que Dios ha derramado en ustedes han sido de mucha, pero de mucha bendición para mi vida. Les admiro en muchos su vocación de servicio. Admiro en muchos su vocación de enseñanza.
que Dios les ha dado. Doy gracias a Dios porque en la iglesia tenemos muchos muy buenos maestros. Hay veces yo prefiero hacerme a un lado para que uno de los hermanos que tiene el don de la enseñanza dé la clase y la da mejor que yo. ¿Cuánto damos gracias a Dios por ellos? Entonces, hermanos amados, todos los dones son necesarios y nos hacen interdependientes el uno del otro. También la Biblia afirma que el Espíritu reparte como Él quiere. Vámonos a 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, con E grande, porque se refiere al Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amados hermanos, ¿quién te conoce a ti mejor que Dios? Nadie. Nadie nos conoce mejor que Dios. Y como Dios nos conoce tanto, entonces Él se encarga de repartir el don particular a cada uno de nosotros, conforme a su sabiduría, conforme a su omnisciencia, es decir, que todo lo sabe. Reparte a cada uno en particular como Él quiere, ya que Él sabe mejor que nosotros lo que somos. Vamos a abrir ahí mismo nuestra Biblia más adelante. Ahí en 1 Corintios capítulo 12. Lo siguiente, capítulo 12, versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies le pueden decir: no tengo necesidad de vosotros. Vamos a suponer que alguno de ustedes es el ojo. Vamos a suponer que usted figuradamente es el ojo. Usted no le puede decir a otro hermano que tiene otro don diferente, que a lo mejor es la oreja, hablando figuradamente, no le puede decir el ojo: ¿sabes qué, hermano? No te necesito. Porque no eres como yo. Porque no haces lo mismo que yo. Porque no piensas como yo. Porque no haces las cosas como yo las hago. No te necesito. Evidentemente no se puede. La oreja no puede hacer la función del ojo, porque simplemente la oreja se hizo para cosas diferentes que el ojo. La oreja se hizo para escuchar, las orejas se hicieron para escuchar y los ojos se hicieron para ver. Uno de los problemas que tenemos a veces como iglesia, en la que a veces no nos integramos de la manera como debemos integrarnos, es que queremos que todos sean como nosotros. Queremos que todos hagan las cosas igual que nosotros. Y como las personas no hacen las cosas igual que nosotros, no visualizan las cosas igual que nosotros, entonces los rechazamos porque no son ojo. Pero te voy a decir una cosa: aquella otra persona, aquel otro hermano, tiene dones y tiene talentos que tú y yo no tenemos.
Y hacen cosas que tú y yo no nos sale bien hacer. ¿Qué nos queda entonces, hermanos? Pues trabajar como equipo, ¿no? ¿No es cierto? Trabajar como equipo. Imagínense en una empresa. Bueno, les voy a poner el ejemplo de la selección, ahorita que está de moda la selección mexicana. Mira, les dije una empresa y todos, y les dije la selección y todos, oh. Es que les recordé primero el trabajo, ¿verdad? Imagínense a un defensa puesto como delantero. Bueno, no se lo imaginen, nomás vean un partido de México. A un defensa puesto como delantero y al delantero puesto como defensa. Lo que va a suceder, hermanos, es que la defensa se va a debilitar porque el delantero tiene cualidades distintas a las de un defensa y no va a poder el delantero hacer la función como lo haría alguien que es un defensa. Imagínense el defensa enfrente. El defensa está acostumbrado a sacar las pelotas del área, no a meterlas. Lo primero que se le viene a la mente a un defensa cuando viene una pelota es despejar para el otro lado. No tienen la misma habilidad ni el mismo talento el defensa de un delantero, y cuando tenga una pelota a modo va a batallar para meter un gol. A veces en la iglesia sucede lo mismo. Hay hermanos que están puestos como defensas, pero quieren ser delanteros. ¿Estamos aquí? Y hay hermanos que serían muy buenos delanteros, pero quieren ser defensas. A fuerzas quieren ser defensas. Un día, cuando recién llegamos al seminario, éramos un grupo de aproximadamente 14 estudiantes del seminario, y tuvimos la primera entrevista con el director en grupo. Y el director, yo creo que nos hizo preguntas muy fuertes. Nos dijo: ¿para qué están aquí? ¿Para qué están aquí? A ver, ¿tú para qué estás aquí? Pues para servirle al Señor. Ah, ok. ¿Y tú para qué? Pues yo también por lo mismo. ¿Y tú para qué? Pues para prepararme para servirle mejor al Señor. ¿Y tú para qué? ¿Y tú para qué? Y luego nos dijo unas palabras que a mí se me quedaron bien grabadas, hermanos, y que con el tiempo me he dado cuenta que son ciertas. Nos dijo: muchachos, hay muy buenos hermanos, muy buenos laicos, que son muy malos pastores. Y hay muy buenos laicos y muy buenos hermanos que serían excelentes pastores. Lo que nos quiso decir el director es que no todos los que están allí quiere decir que son buenos pastores. Podrían ser muy buenos laicos en la iglesia, pero no pastores. Y hay hermanos que son laicos en las iglesias que podrían ser muy buenos pastores, pero le han sacado a tomar el ministerio para hacerlo. Le han sacado la vuelta. Y con el tiempo me di cuenta que era cierto. De los 12, 13 muchachos que estábamos allí en esa tarde con el director, actualmente habemos solamente 2 pastores. Algunos de esos hermanos, algunos de esos chavos, ahorita ni siquiera se congregan. Algunos de ellos, gracias a Dios, son muy buenos hermanos en las congregaciones.
Algunos estuvieron pastoreando por un tiempo, pero no les fue bien en el ministerio y decidieron salirse. Y cómo me acuerdo mucho de esas palabras de mi director. Hay personas que Dios no las ha puesto, volviendo al ejemplo del fútbol, de delanteros, y quieren a fuerza ser delanteros. No, hermanos amados. El ojo no le puede decir a la mano: no te necesito. Amado hermano, usted y yo no somos llaneros solitarios. No debemos trabajar solos. Necesitamos del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano y hermana, tú y yo dependemos de Dios, pero necesitamos de la iglesia. Necesitamos unos de otros. ¿Cuántas veces no te has sentido cansado o te has sentido desanimado y Dios ha usado a otro hermano o a otra hermana que es diferente que tú, que tiene diferentes dones que tú para animarte? Los que han tenido la experiencia de ser cristianos sin congregarse lo pueden entender muy bien. No es lo mismo, hermanos. Nunca va a ser lo mismo ser cristiano sin congregarse que ser un cristiano que se congrega. Una cosa importante en cuanto a los dones es que todos son necesarios. Aunque unos son más visibles que otros, todos se requieren. Hay partes de nuestro cuerpo que son más visibles y hay partes de nuestro cuerpo que las cuidamos más decorosamente. Hay dones de la lista que les mencioné al principio que son dones muy visibles. El evangelista es un don muy visible. El profeta es un don muy visible. El pastor es un don muy visible. Hay dones que no son tan visibles, pero si viera cómo los necesitamos, hermanos. Yo no hubiera podido solo. El día de ayer que tuvimos campaña de limpieza, cortar todo el zacate y poner las luces automáticas que puso Abraham allá afuera con sensor de luz, yo no hubiera podido en un día hacer todo lo que se hizo entre varios hermanos que estuvimos trabajando el día de ayer. Esos hermanos, y el que está enfrente aquí soy yo diciéndoles. Esos hermanos no están aquí enfrente ahorita, no son muy visibles, pero aquí estuvieron. ¿Son necesarios? Por supuesto. Si no, ahorita que viniera, estuviera la hierba, pero así como selva. Hay dones que no son muy visibles. Por eso a la gente no le llama tanto la atención, porque como que no figuran tanto. Hermanos, todos los dones son necesarios dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estamos aquí, iglesia? El don que tú tengas es necesario dentro del cuerpo de Cristo. Y todos estos deben ser usados para edificación del cuerpo de Cristo. No son para uso personal, sino para ponerlos en servicio del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Pues la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El don que Dios te dio a ti, úsalo para beneficio del cuerpo de Cristo. Dios me dio a mí el don de ser pastor. ¿Qué estoy haciendo, hermanos? ¿Qué estoy haciendo? Pues pastorear. Si a ti te dio el don Dios de enseñanza, ¿qué debes hacer? Pues enseñar. Si te dio Dios el don de servicio, ¿qué debes hacer? Si te dio Dios el don de liderazgo, ¿qué debes hacer? Mandar. Yo sabía, pastor, que era eso.
Romanos capítulo 12. Vamos a ver el don de presidir, porque es un don muy llamativo para muchos. Versículo 7. Romanos 12, 7. Dice, si de servicio o el que enseña o el que exhorta el que reparte, ¿cómo? No debe ser agarrado. ¿Sí? ¿Estamos? El que preside, ¿cómo debe hacerlo? ¿Cómo? Con solicitud. ¿Para qué soy bueno? El que preside no es, a ver, tú haces esto, tú haces esto, tú esto, tú esto, tú esto, tú esto, y yo los veo y los superviso. Es un problema que tenían los apóstoles, que mientras Jesús estaba sanando y predicando, ellos estaban discutiendo a ver quién era el mayor de ellos. Y Jesús les dio una elección. Dice, el que quiera ser mayor entre vosotros, ese será, ¿qué? Vuestro servidor. El que preside tiene que estar solícito. ¿Qué hace falta? El que hace misericordia, ¿cómo lo debe hacer? Con alegría. Ay, te va hambre. No. El que hace misericordia con alegría. Los dones son para el servicio del cuerpo, no son para usarlos personalmente. Imagínate que tú tengas el don de sanidades, hermanos. En 1 Corintios 12 aparece el don de sanidades. Dios te usa de una manera muy específica en este don. No quiere decir que Dios no nos pueda usar a todos los demás en orar por alguien y que esa persona sane. Pero la persona que tiene el don de sanidad, Dios lo usa muy específicamente. Dios le dota de una mayor gracia en ese don específico de orar por los enfermos. ¿Dónde debe estar la persona que tiene el don de sanidad? ¿Sabe dónde tiene que estar? En un ministerio de hospitales. La persona que tiene el don de fe, ¿dónde debe de estar? Pues para empezar en el ministerio de finanzas de la iglesia. Porque cada mes andamos, ay Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, especialmente cuando tenemos que darle la mensualidad al arquitecto. El que tiene el don de discernimiento de espíritus, ¿dónde debe estar funcionando? En el ministerio de intercesión de la iglesia. Allí son de los que no pueden fallar los viernes, hermanos, de oración, porque tienen las antenas bien prendidas. Y normalmente con ellos yo tengo mucha comunicación. Oye, ¿qué has sentido de aquí? ¿Qué has sentido de acá? El que tiene el don de lenguas debe dedicarlo también a la oración, pero también dice la Escritura en 1 Corintios 14 que debe pedirle a Dios que le dé el don de interpretación de lenguas. Aquí hace muchos años tuvimos unos hermanos, algunos de ustedes lo conocen, a Mayela y a Yaret, que uno tenía el don de lenguas y su esposa Mayela tenía el don de interpretación de lenguas. Así se debe usar ese don. Lenguas e interpretación.
Pero todo, hermano, todos los dones se deben usar para la gloria de Dios. Si alguien sanó, no sanó porque yo oré por él, sanó porque Dios lo sanó. Si alguien tuvo la oportunidad de compartirle a otra persona de Jesucristo y la persona recibió a Jesucristo, yo no fui el que lo convencí, lo convenció el Espíritu Santo, porque en la Biblia dice, en el Evangelio de San Juan, que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién lo convenció? ¿Yo o el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. La pregunta que ahora tal vez muchos se pueden hacer en este momento es: ok, pastor, Dios reparte dones, yo tengo un don, lo debo de usar, pero la pregunta de los 64,000 es: ¿qué don tengo? ¿Cómo puedo descubrir el don del Espíritu Santo que usted tiene? En mi experiencia hay 3 pasos a seguir para descubrir nuestros dones. Primero, por revelación. Es decir, hay veces que Dios nos revela qué don es el que tenemos. Miren, cuando yo recién me convertí a Cristo, nos convertimos un amigo y yo, juntamente, Nelson. No sé si recuerda Juanito en aquel tiempo, pero Nelson decía: no, yo voy a ser pastor. Y yo decía: no, hombre, yo evangelista. Él quería ser pastor y yo quería ser evangelista. Pero poco a poco, Dios le fue revelando a él que él no era pastor. Y Dios me fue revelando a mí que yo sí era pastor. A través de la palabra de Dios, a través de sueños, a través de visiones, a través de la profecía, usando Dios a otros hermanos, Dios puede revelarte el don que tú tienes. ¿Estamos aquí, iglesia? Así que lo primero que debes hacer es pedirle a Dios: Señor, muéstrame qué don has puesto en mi vida, para usarlo para edificar tu iglesia sea edificada y para usarlo para tu gloria. Pídele a Dios que te revele qué don es el que tienes. Segundo método para saber qué don tienes: pon en práctica tu servicio. Nunca te vas a dar cuenta, hermano. Si no le sirves a Dios, no te vas a dar cuenta nunca de qué don tienes. ¿Sí me explico? Cuando tú le estás sirviendo a Dios, Dios te va dando mayor gracia sobre ciertas áreas de tu servicio al Señor. Entre más le sirvas, más te vas a ir dando cuenta cuál es tu especialidad, en donde Dios ha derramado una mayor gracia sobre ti. Hay personas, por ejemplo, que se les da la computación de una manera facilísima. Hay personas, no sé si ustedes conozcan a personas que ni siquiera estudian nada que tenga que ver con la computación y son buenísimos para la computadora. Hay otros que no se les da nada de la computadora, como su servilleta, pero se les dan otras cosas. ¿Cómo lo descubrimos? En la práctica. Hermano, sírvale al Señor en diversas áreas del ministerio de la iglesia, evangelizando, sirviendo, ayudando a algún maestro, y usted poco a poco se va a ir dando cuenta en qué área es donde Dios lo ha dotado de una mayor gracia. Usted mismo se va a dar cuenta.
Y lo tercero, y lo último, ya después de que oraste al Señor y crees que Dios te está orientando hacia cierta área, ya después de que le estás sirviendo constantemente al Señor, hermano, pregúntame y te puedo poner un test de dones espirituales solamente para confirmar el don que tú tienes. Pero si no ora al Señor y le pide, si no tiene revelación de su don, si no sirve en la iglesia, no, por favor, ni venga a pedirme un test de dones espirituales, porque no se lo voy a dar. Es como la persona que ni ora, ni lee la Biblia, ni viene a la iglesia, ni picha, ni cacha, ni batea, pero cuando viene un profeta, voy a ir a ver qué Dios me dice. Espérate, ponte a orar al Señor, búscalo, pídele a Dios revelación tú misma. ¿A poco crees que Dios no te va a hablar a ti si eres su hijo? Es como si tú le dijeras a tu hermano, oye, ve a ver qué dice mi papá, ¿qué me dice mi papá? Oye, ¿qué le contestarías tú como hermano? Pues ve tú, mijo, pues, ¿qué quieres que yo vaya ahí y le diga? Usted si ha recibido a Cristo en su corazón, usted es hijo de Dios, es hija de Dios. ¿Cuánto dicen amén? No puede ir usted con su papá y preguntarle. ¿Y por qué no le pregunta? ¿Por qué le dice al otro, ve a pregúntale, no, a ver qué te dice? Si tú mismo puedes preguntarle, hermano. Amados hermanos, la iglesia que mejor funciona, la iglesia que más tiene impacto en el mundo, es la iglesia que trabaja como cuerpo. Es la iglesia que trabaja en unidad. Esa es la iglesia que más crece. Esa es la iglesia que da un impacto al mundo. Y quiero terminar con esto. En Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan, Jesús ora por sus discípulos. Y en su oración Jesús está diciendo, Señor, que sean uno para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y más adelante vuelve a orar y vuelve a decir, Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y más adelante lo vuelve a mencionar, que sean uno. Y más adelante lo vuelve a mencionar otra vez, Señor, que sean uno. Evidentemente lo que tenía en mente nuestro Señor Jesucristo en ese momento es que la iglesia se comportara, la iglesia que iba a nacer después de que Jesús ascendiera, que esa iglesia se comportara como un solo cuerpo en Cristo. Y es el mismo deseo de Jesús hoy, que la iglesia funcione como uno solo. Que la iglesia funcione como un solo cuerpo en Cristo. Que no seamos egoístas y usemos mis talentos y mis dones solamente para beneficio personal, solamente para beneficiarme a mí mismo. No, tengo que usar ese talento para beneficio de los demás, para que la iglesia del Señor crezca y para que la iglesia del Señor se fortalezca. Cuando la iglesia hace eso, hermanos, tiene un alcance y un potencial tremendamente grande. Uno de los errores que he visto a veces en las iglesias que me ha tocado pastorear es que tienen la mentalidad de que lo haga el pastor, al cabo para eso le pagan. No, hermanos. La iglesia necesita trabajar como cuerpo, porque yo carezco de dones que tú sí tienes. Yo carezco de talentos que tú sí tienes. Yo tengo este don que tú no tienes, pero
Tú tienes dones que yo no tengo. Y para que la iglesia crezca y tenga un potencial de alcanzar a toda Ciudad Acuña, necesitamos que la iglesia trabaje como cuerpo. Que la iglesia sirva como cuerpo. Hermano y hermana, si tú ya sabes qué don Dios te ha dado, si tú ya sabes qué don Dios te ha dado, yo te invito, hermano, úsalo para la gloria de Dios y úsalo para la edificación de tu hermano que está a un lado. Bendeciremos tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaré.